Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la directora de marketing de Predict Data Driven, Market Data México y Central America Data, que algunos de los que están aquí ya nos conocen. También nos está acompañando otras personas que se unen el día de hoy para conocer lo que nosotros estamos haciendo. Voy a dejarle entonces aquí, le voy a pasar la presentación a Sofía Cobas, que es nuestra directora de negocios, quien va a comenzar a presentar nuestro modelo para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Excelente, muchas gracias, Agustina. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se te escucha. Perfecto. Ok, estoy compartiendo pantalla, también confirmar si todos la ven. Sí, se ve la pantalla. Excelente. Ok, bueno, bienvenidos al webinar. Les agradecemos mucho de compartir con nosotros esta media horita en la mañana. La idea es conversar un poquito del modelo de geomarketing aplicado al plan de expansión de una empresa retail. Bueno, como Agustina ya mencionó, mi nombre es Sofía Cobas, yo soy la directora de negocios de Predict, Market Data, Central America Data. La agenda para hoy, una breve intro de quiénes somos, las generalidades del geomarketing aplicado a planes de expansión, posibles escenarios en donde se podría estar aplicando estos modelos, la metodología, fuentes de información y vamos a ver un caso de éxito ya en concreto. Predict Data Driven, somos una firma de investigación, tenemos más de 12 años de experiencia en el mercado latinoamericano, trabajando tanto con grandes empresas como con gobiernos. Somos una empresa totalmente basada en datos y en técnicas de Big Data para resolver problemas de nuestros clientes a través de soluciones totalmente a la medida. Un poquito de nuestra historia, dado que tenemos gente que nos conoce de diversos ángulos. Arrancamos en el 2008 con Central America Data, sirviendo al mercado centroamericano y la región andina. En el 2018, de manera natural, teníamos muchos clientes que nos solicitaban cosas para México. En 2018 lanzamos Market Data México para atender el mercado mexicano. Y en el 2021 lanzamos Predict Data Driven como marca sombrilla, ya para toda la corporación, sirviendo clientes todo el LATAM, principalmente Estados Unidos, y bueno, ya estamos con proyectos en Sudáfrica, estamos con proyectos en Turquía, implementando incluso soluciones un poquito en esta línea para empresas, principalmente grandes corporaciones. Contamos con clientes de todo el mundo, esto es un poquito también el ámbito de acción nuestro. Tenemos soluciones a nivel de todas las industrias, hoy vamos a hablar muy enfocados en retail, pero realmente después los invitamos y tal vez podemos compartirles nuestra presentación ya general con toda la información de todo lo que nosotros hacemos, no los quiero aburrir ahora. Y esto simplemente también una breve referencia de las empresas que trabajan con nosotros, como a modo de referencia de nuestro negocio. Y vamos a ir de lleno al tema de geomarketing. ¿Cuáles son estas generalidades? Primero, estamos hablando de modelos sistemáticos para la evaluación del potencial de zonas para aperturas de nuevos puntos de venta. Estuvimos viendo, bueno, de los que nos están compartiendo con nosotros. Hay gente de bienes raíces que probablemente tienen clientes buscando puntos, o sea, ubicaciones para puntos de venta, gerentes de expansión, gerentes de bienes raíces de corporaciones. Constantemente están evaluando nuevos puntos, o sea, la evaluación de los puntos de venta no es algo o de ubicaciones, es algo, llamémosle viejo. Lo que hoy tenemos es, a través de tecnología y de grandes volúmenes de información y de información que previamente no estaba disponible, hacer un poco más sistemático esa evaluación y apoyarnos lo más que podamos en data dura, concreta y en modelos automatizados. Estos modelos, bueno, aprovechan grandes volúmenes de información que los combinamos para evaluar la idoneidad de una zona para un negocio en particular. El potencial de cada zona lo evaluamos con las mismas variables, es decir, vamos a poder evaluar una gran ciudad utilizando la misma regla, utilizando las mismas consideraciones. Entonces eso nos ayuda a eliminar riesgos de criterios arbitrarios y estandarizar el proceso de toma de decisiones, comparando cada región exactamente bajo los mismos criterios. Estos modelos también, y hoy vamos a ver las dos alternativas, se pueden ejecutar tanto incorporando información del cliente, en caso que ya tenga ventas, o sea, que ya tenga puntos de venta y la idea sea abrir nuevos,
También pueden operarse sin, o sea, clientes que van a abrir una primera tienda o que no tienen una cadena ya activa. En ambos escenarios podemos trabajar estos modelos. Lo otro interesante es que, y hoy que tenemos gente, creo que prácticamente de toda Latinoamérica, es que esto se puede implementar literal en toda Latinoamérica. No tenemos una restricción de un país o de una fuente en particular, y ahora vamos a ir entrando un poquito más en detalle. El siguiente tema, ok, los posibles escenarios. Un escenario es la empresa no tiene presencia en la zona o se va a evaluar, o sea, estamos aperturando una región nueva, un área desconocida, ¿verdad?, para la empresa. O la empresa ya cuenta con puntos de venta activos y busca incorporar nuevos puntos de venta en la ciudad o reubicar tiendas. ¿Por qué insisto en la ciudad? Porque más de una vez vienen empresas, nos ha pasado mucho en México, que nos dicen, operamos en Ciudad de México, pero queremos abrir ahora en Monterrey. Y cuando son, o sea, para poder utilizar la información propia del negocio, sí tenemos que considerar que sean puntos similares, o sea, de características similares, idealmente dentro de la misma ciudad. ¿Por qué? Porque si no puede que no sea estadísticamente confiable el resultado. Vamos a ir primero por el escenario 1, ¿verdad? La empresa no tiene una presencia en la zona o ciudad de evaluar. Estamos abriendo el primer negocio. El objetivo es empezar a abrir tiendas. Como primer punto, ¿qué es lo que vamos a hacer en la metodología? Vamos a definir, se define el objetivo del cliente. Y esto es de acuerdo al modelo de negocio establecido por el cliente. O sea, ustedes generalmente, o las empresas, primero establecen su mercado meta, o sea, a quién quieren llegar, características básicas. Por ejemplo, si estamos en una tienda de artículos deportivos, ok, definir la población de alto poder adquisitivo, mayoritariamente entre ciertas edades, con afinidades a deporte y a salud, por ejemplo, ¿verdad? Idealmente no cercano a competidores. ¿Por qué decimos esto? El otro día justo estábamos hablando con una empresa que está buscando abrir una mueblería, que está buscando aperturarse en Centroamérica, y nos decía, no necesariamente me importa estar cerca de competidores. ¿Por qué? Porque no me afecta. También nos ha pasado ese criterio con supermercados, que nos dicen, no necesariamente, tomémoslo en cuenta, pero no es un criterio a descartar. ¿Por qué? Porque yo compito en otro ámbito, por ejemplo. Y después, claro, las clásicas, ok, idealmente, generalmente, importante flujo peatonal y vehicular. El vehicular a veces es más relevante, a veces no. Esto se alinea con el cliente. Después pasamos a recopilar desde una perspectiva geográfica, o sea, a nivel del mapa de la ciudad, vamos a recopilar toda la información que vamos a necesitar. ¿Qué variables vamos a utilizar? Ahora las voy a enumerar, más adelante vamos a hablar cómo las recopilamos, pero básicamente la población residente, o sea, quienes viven en esas zonas, y características, o sea, mayoritariamente, o sea, son más hombres, son más mujeres, rangos de edades, la población flotante y sus características. Por población flotante es la que en promedio, en general, está en una zona. Competidores directos e indirectos, densidad vehicular y peatonal, personas con gustos o intereses en temática de la tienda, y otras variables de interés que disponibles ya sea a nivel local o que el cliente disponga. Después, ¿qué vamos a hacer? Las ponderamos las variables. Vamos a partiendo del modelo del negocio, a cada variable le vamos a asignar una importancia relativa, que esto se establece junto con el cliente, así como con su experiencia. Por ejemplo, si queremos, o sea, cuanto mayor sea el volumen de tránsito, le asignamos puntos positivos y puntos negativos, por ejemplo, a la cercanía con competidores. Cada variable se va a terminar de indexar y finalmente esa variable y esta ponderación se le asigna a cada cuadrante. Se divide la ciudad en cuadrantes, ¿verdad? Y a cada cuadrante le vamos a asignar, o sea, ¿por qué hacemos lo de ponderar las variables? Para poder compararlas, para poder ponerlas como sobre el mismo, poder sumarlas, por decirlo de alguna manera. Hay variables que van a tener más peso que otras. Por ejemplo, el hecho de que haya una afluencia de tránsito, o sea, una afluencia peatonal importante, puede tener más peso que haya una afluencia vehicular importante. Entonces todo eso se pondera y se le asigna finalmente los puntos a cada zona. ¿Para llegar a qué? A que cada zona va a tener un potencial de idoneidad, un potencial de negocio para el cliente. Ese es después les voy a mostrar un ejemplo justamente de eso. Ese es en el escenario en donde no tenemos tiendas. Ahora vamos al escenario en donde ya tenemos tiendas, que estos son los incluso más interesantes. ¿Por qué?
porque podemos incorporar la realidad del cliente. ¿Cómo hacemos eso? Así como evaluamos toda la ciudad y recopilamos la información de estas variables para absolutamente toda la ciudad, vamos a incluso también a evaluar el entorno de cada tienda activa, ¿verdad? De cada tienda del cliente. Y el cliente nos va a compartir además alguna métrica de rendimiento de esa tienda. Dígase ventas, dígase esta tienda es más rentable que esta otra, esta me rinde más que esta otra. No necesariamente tiene que ser ventas. Si nos comparten ventas, obviamente es mejor, pero no necesariamente lo tienen que hacer. Entonces, al incorporar los puntos de venta activos del cliente, podemos incorporar la realidad y no vamos a nosotros con el cliente a establecer el puntaje de esas variables, sino que vamos a hacer un modelo de Machine Learning para que la misma computadora nos determine qué variables impactan más en el rendimiento de cada tienda. Y entonces la computadora, ¿qué va a hacer? Va a buscar zonas en donde haya variables comparables a las tiendas de mayor rendimiento y va a descartar zonas o va a ponderar con menor puntaje aquellas zonas en donde comparables a las tiendas en donde no nos va tan bien. ¿Ok? Después hay una sesión de preguntas y respuestas, espero haber sido lo suficientemente clara. Voy a ir más bien rapidito en esta parte. Las fuentes de información, la más novedosa, la más interesante, estamos trabajando con información de dispositivos móviles. Esto nos permite comprender por dónde pasa la gente, por dónde está caminando la gente. Y esto lo podemos hacer, insisto, para cualquier ciudad en todo el mundo. Trabajamos con partners globales que recopilan esta información de manera anónima, la recopilan a través del uso de dispositivos, de apps, ¿verdad? El app avala que compartas la información y nosotros podemos ver dónde están las personas y podemos comprender a qué horas tiene mayor actividad una zona o qué días de la semana tiene mayor actividad una zona. Por ejemplo, si estamos pensando en que necesitamos público de fin de semana, entonces pues busquemos aquellas zonas en donde veamos mayores concentraciones durante el fin de semana. Otra de las fuentes que utilizamos, el tema de la población flotante, lo derivamos de data de redes sociales, de ubicación de torres celulares, y la combinación de las redes sociales con la ubicación de las torres celulares también nos permite comprender potencial de compra, nuevamente características sociodemográficas como dónde hay más hombres, dónde hay más mujeres, etc. Otra variable interesante que trabajamos, bastante novedosa, es la penetración de intereses, gustos y preferencias de la población. Nuevamente, tomando como muestra lo que sucede en redes sociales, que es una muestra sumamente representativa, al día de hoy en prácticamente toda Latinoamérica, podemos comprender, por ejemplo, en qué zonas hay mayor el interés por mascotas, o el interés por deporte o por vida saludable es mayor que en otras zonas. Podemos comprender eso. Hacemos minería de datos agresiva utilizando las plataformas y podemos mapear dónde hay mayor interés por cierto tema. Después, bueno, el relevamiento de competidores, hacemos censos tecnológicos utilizando diversas técnicas, ya sea Google Maps, o en algunos casos, como en México, utilizamos las bases de datos propias de los Institutos Nacionales de Estadística. Densidad vehicular, la trabajamos vía lecturas de data derivada de Waze, y también la combinamos con el tema de los dispositivos móviles. Y otra interesante es cualquier otra que el cliente disponga, ¿verdad? Dígase ventas de los clientes que tengan en línea, información de buros de crédito que puedan disponer, o sea, cualquier fuente de información desde una perspectiva geográfica que el cliente tenga en sus manos, la podemos incorporar en el modelo. Cuanto más información incorporamos, más robusto es el modelo. Voy a pasar entonces, y espero que me cargue sin problema, a el caso de éxito. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Los reportes los presentamos en Tableau, son reportes digitales interactivos, una plataforma similar a Power BI, a ClickSense, alguna de ellas. Básicamente a nuestro cliente les compartimos un link y ellos pueden acceder a toda la información y también compartimos todos los datos que se hayan generado. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un ejemplo, está basado en el gran área metropolitana, en Costa Rica, y básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, estamos viendo todas las variables que tomamos en consideración para el estudio. Acá, como pueden ver, tenemos lo que les hablaba de la cuadrícula. En este caso estamos trabajando en 500 por 500, eventualmente eso es adaptable, ¿verdad? Y para cada uno de estos cuadrantes de 500 por 500 metros, tenemos el cálculo de la concentración de personas, ¿verdad? Cuanto más rojo
cuanto mayor es la concentración, más verde, cuanto menos, más rojo. ¿Ok? Entonces, otra variable que tenemos es la población residente, que no es lo mismo, es de donde viven las personas, ¿verdad? Aquí está. En este caso se mapearon solo a nivel total. Obviamente también se podrían haber mapeado donde hay mayor concentración de mujeres, donde hay mayor concentración de hombres, donde hay mayor concentración de población con cierto rango etario. ¿Ok? Después tenemos el tema de deportes, en este caso, donde tenemos mayor concentración de personas con interés en deporte. Este es un ejemplo de una tienda deportiva de ropa. Entonces, podemos mapear, utilizando como ejemplo lo que sucede en redes sociales, podemos mapear dónde encontramos más gente. Después tenemos también la concentración de la competencia. En este caso ya está, como les decía, indexado y lo vemos nada más dónde hay más y dónde hay menos. Pero básicamente para eso se hizo un censo de establecimientos competidores. Y finalmente vamos mapeando todas las variables. Perdón, ahí es que tengo me sale el coso de Zoom y no puedo ver. Aquí tenemos la variable nivel de ingreso, donde tenemos personas con mayor poder adquisitivo que en otros lugares. Y finalmente, me voy a ir a esta, llegamos a, este no es, voy a abrirlo acá, ya me perdí. Llegamos al mapa de idoneidad. El mapa de idoneidad, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos todas estas variables, ¿verdad? Incluso en este caso se tomaron en consideración las ventas del cliente, y el modelo nos detecta qué zonas tienen mayor potencial, ¿verdad? Incluso hay una estimación de las ventas. ¿Qué es lo interesante de esto? Aquí estamos haciendo un área, no sé, los que conozcan Costa Rica, debe ser como el área urbana, ¿verdad? Un país pequeño, pero es el área urbana, importante. Y aquí ya dimos la ruta a seguir para un plan de expansión. ¿Por qué? Porque tenemos toda la ciudad mapeada, en verde aquellos puntos más interesantes, en rojo los puntos que menos interesantes, los que donde no nos iría bien, de acuerdo a la experiencia. En este caso se utilizó la misma experiencia de las tiendas activas, ¿verdad? Que insisto, se podría hacer sin eso, utilizando criterios un poco más establecidos con el cliente. Este sería el resultado final. Incluso aquí también tenemos el nivel, en este caso, en el modelo este en particular, el nivel de asertividad, porque ¿qué hicimos? Obviamente se toma en cuenta la información de las ventas y también se estima el potencial en las zonas en donde ya el cliente cuenta con operaciones, y este modelo nos dio un nivel de asertividad de un 88%, ¿verdad? Eso significa, aquí está la expectativa, las ventas duras reportadas por el cliente y nuestra estimación. Obviamente siempre hay más y menos, pero consistentemente para todas las regiones del país, donde el cliente tiene tiendas, logramos obtener un índice bastante cercano a la realidad. Y incluso estamos haciendo un upgrade ahora para que uno, cuando le dé clic a cada zona de interés, nos cargue un pequeño perfil de esa zona. Voy a abrir acá rapidito. Nos cargue un pequeño perfil de este tipo, ¿verdad? Entonces, para que podamos ver, bueno, en esta zona, cómo es el comportamiento, qué tipo de personas tenemos, cuántos competidores hay, qué alcance tenemos, o sea, a nivel de isocronos, cuánta gente llegamos, a cuántas personas llegamos desde ese punto, etc. Toda la información recopilada en un pequeño reportecito de la zona. Me estoy agilizando porque me dijeron que tenía que dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero bueno, hasta aquí vendría el demo. Ahora, Agustina, no sé cómo hacemos. Abrimos el espacio, ya las pueden redactar, tengo entendido. Sí, correcto. Estamos invitándolos aquí en el chat, a quienes tengan alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que Sofía está presentando. Abrimos un espacio entonces ahora para poder aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Y a ver si alguno se anima. Realmente este tipo de modelos lo que busca es apoyar en la toma de decisiones. Estamos trabajando con distintos tipos de clientes en este caso. Por ejemplo, podemos nosotros hay clientes más, llamémosle, hay empresas que ya llevan más tiempo sofisticando sus modelos y básicamente han aprendido con los años qué es lo que más les conviene, qué es lo que no. En esos casos nosotros lo que estamos apoyando es con información, ¿verdad? Con variables de información que pueden incorporar en sus propios modelos.
Clientes que, por ejemplo, no estén en ese nivel y recién estén empezando en el tema de expansión y en hacerlo un poquito más sistemático y basado en información, los resultados ya serían en soluciones de este tipo, ¿verdad? En el reporte listo para consumir, con toda la información y con todo el roadmap de dónde tenemos que abrir nuestras próximas tiendas. Sofía, aquí tenemos algunas preguntas, perdón que te interrumpa. Dale, yo no las escucho. Tenemos una consulta, también consideran el costo estimado de los locales comerciales, ¿cierto? Lo podemos hacer definitivamente. En el caso, por ejemplo, en México estamos desarrollando en este momento un proyecto para aperturar farmacias y hacemos un relevamiento del precio del metro cuadrado de las propiedades, por ejemplo. Incluso eso se puede filtrar, ya sea enfocándonos en cierto tipo de local comercial o hacerlo general, porque muchas veces tal cual, puede que una zona sea súper interesante, espectacular, pero el precio por metro cuadrado no esté acorde a nuestro modelo de negocio, entonces no haga sentido. Esa información efectivamente se puede incorporar como para alinearnos a los objetivos del cliente. Muy bien, aquí tenemos otra consulta. ¿Las ventas estimadas que presenta el modelo son las ventas potenciales o se podría hacer una estimación de crecimiento paulatino año con año? En este caso es en un escenario, bajo un escenario neutro y partiendo de la realidad del cliente. Entonces sería en un escenario en donde las técnicas de administración, por decirlo de alguna manera, y de marketing de cada tienda serían comparables a las de las tiendas operando, ¿verdad? Y sería ya en un escenario en donde la tienda está operando, digamos, cuando llega ya a su punto de maduración, porque lo estamos comparando con tiendas que ya operan hace años, no con tiendas nuevas. Pero eventualmente esos criterios se podrían incorporar en cuál podría ser el inicio, el final. Ahí tendríamos que tener información histórica del cliente para poder hacerlo comparable. Muy bien. Aquí una consulta adicional. Dice, ¿tienen casos para consumo masivo y generación de rutas de atención de fuerza de ventas? Sí, efectivamente, o sea, en este caso esto está todo muy enfocado a nuevos puntos de venta, pero correcto, esto se puede hacer a la inversa y podemos evaluar puntos de venta. Podemos pensar en qué tanto puedo vender en ciertos supermercados, en ciertas abarroterías, tiendas de barrio, estamos con mucha gente de LATAM acá, hay que adaptar los términos. Pero sí, lo podemos hacer, porque podemos medir cuánta gente tenemos en ese punto de venta, qué características tienen las personas que visitan ese punto de venta. Entonces podemos sí inferir cuál es el potencial de venta en cada punto de venta de un producto de consumo masivo. Efectivamente, ahora estamos incluso haciendo un deployment a nivel nacional de un cliente de un producto de consumo masivo, apoyándolo justamente en optimizar rutas de distribución y visitar aquellos puntos con mayor potencial e incluso detectar puntos nuevos, en el caso de México, que lo podemos hacer. Obviamente depende de cada país. Pero en términos concretos sí podemos evaluar el potencial de un punto de venta, correcto. Muy bien. Aquí tenemos otra consulta. ¿Se pueden hacer en países fuera de la TAM? Sí, en este tipo de modelos efectivamente sí. Es más, en este momento estamos cotizando uno para Florida y Boston. Se pueden hacer porque el concepto básico, la mayoría de las variables de información que hoy les presentamos son lo que nosotros llamamos dentro de la empresa variables globales. Estamos utilizando, ustedes escucharon, estamos utilizando redes sociales, estamos utilizando aplicativos como Waze, Google Maps, dispositivos celulares, o sea, y en ese sentido nuestro proveedor es global, en Estados Unidos tiene una cobertura espectacular. Entonces, efectivamente se pueden aplicar fuera de la TAM este tipo de proyectos. Los competidores se relevan con Google, como les comentaba, los intereses están en Facebook, en todos lados los podemos trabajar. Entonces, sí, realmente esto no tiene limitantes en ese sentido. Excelente. Gracias, don Joseph. Aquí vemos su consulta. Nos vamos a comunicar con usted posteriormente. Aquí tenemos otra consulta adicional que dice, platican sobre puntos de venta. Si el modelo de negocio radica en ser distribuidor más que contar con tiendas, ¿se puede adaptar el modelo para identificar el potencial de la ciudad o región versus otras en el país o países cercanos? Sí, totalmente. No sería un modelo tan... nosotros hemos apoyado, sí, lo que se hace es que se toman, o sea, se hacen estas evaluaciones, pero a un nivel un poquito más de macro, ¿verdad? No haciéndolo en cuadrantes de 500 por 500. Por ejemplo, tenemos un cliente incluso que justamente al inicio era ¿por qué estado arranco en México?
empiezo por este estado, empiezo por otro, donde hay mayor potencial de mercado. Eso, dependiendo del país en donde sea de ejecución, se pueden considerar distintas variables para justamente tomar primero decisiones un poquito más macro de por dónde ir, qué región tiene mayor potencial. Eso se puede evaluar según la cantidad de personas, cantidad de comercios que podrían servir para el negocio, etcétera. Pero efectivamente se puede hacer, obviamente las variables puede que sean otras, la metodología puede que sea otra, pero efectivamente se puede llegar a ese tipo de solución. Excelente. Aquí tenemos una consulta adicional que dice, ¿las áreas de influencia definidas pueden ser menores a 500 por 500? Sí, generalmente cuando trabajamos con áreas de influencia menores, estamos trabajando con zonas un poquito más pequeñas, simplemente para facilitar el análisis. Por ejemplo, tenemos clientes que nos piden, ok, yo quiero llegar a la esquina, no me sirve, o sea, quiero ver dónde, en qué esquina me es más útil o no. Efectivamente se puede, como ustedes les mostraba en la presentación, la data de dispositivos celulares es a nivel de un punto geográfico, latitud y longitud. Entonces con eso podemos afinar, sin lugar a dudas. Hay veces que ahí lo que hay que ponderar es tal vez el área geográfica, el negocio. Ahí nosotros hacemos sugerencias de qué es lo más costo efectivo, ¿verdad? Porque obviamente cuanto más microanálisis se haga, el proyecto puede ser un poquito más complejo. Entonces obviamente hay que balancear el nivel de microanálisis en función del costo o en función también del área a evaluar. Pero de poder, se puede. En algunos casos hemos hecho análisis haciéndolo al revés. Por ejemplo, nos dicen, ok, tengo ya este punto establecido, quiero ver cuál es el potencial de ese punto. Y ahí partimos, o sea, se hace un microanálisis de un área de influencia de 5 minutos a pie, un área de influencia de 5 minutos en auto, 10 en auto, etcétera, y se va haciendo de lo micro a lo más macro. Pero, o sea, sí se pueden hacer cuadrantes dando respuesta, se pueden hacer cuadrantes menores. Excelente. Aquí tenemos otra consulta adicional que dice, un momento por favor, ¿es aplicable a cualquier tipo de negocio? Correcto, sí, porque lo que hacemos ahí es, o sea, lo que tenemos que entender es el modelo del negocio. Incluso, y bueno, si ya tienen tiendas, no es ni necesario, la computadora lo va a comprender a través de este modelo de Machine Learning, pero efectivamente se puede. Porque lo que hacemos es, por ejemplo, en términos de gustos y preferencias, buscamos lo que sea más afín, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un supermercado, no haría sentido gustos y preferencias, nadie tiene pasión por un supermercado, o sea, no es algo coherente, ¿verdad? Pero se toman en cuenta otras variables. Lo importante es que para cada caso se evalúan cuáles pueden ser las variables de mayor peso y también en algunos casos hasta incorporamos variables locales que puedan ayudar al estudio, ¿verdad? Como gasto en cierto tipo de producto derivado de encuestas de hogar, o sea, se trabaja finalmente caso a caso con el objetivo de dar el mejor resultado posible, ¿verdad? Insisto, cuantas más variables se incorporan, mayor, obviamente, el modelo va a tener más información para hacer una estimación más precisa, ¿verdad? Y toda pieza de información puede tener un impacto. Y ahí se pondera. Es como lo que mencionaba anteriormente. Hay un balance entre precisión, entre cantidad de información a incorporar y entre lo que haga sentido para el negocio, ¿verdad? Muy bien. Tenemos dos consultas más. Nos preguntan aquí, pensando en el modelo 2, ¿los datos son estáticos o se refrescan con cierta frecuencia? Como por ejemplo, asociar a una apertura de un competidor cercano el impacto en el flujo en mi negocio o viceversa. En este tipo de proyectos, todo eso se puede considerar, lo único que habría que tener es información, o sea, información, hay que ir construyendo esa información, ya sea que ustedes la tengan, por ejemplo, si ustedes tienen, si el cliente tiene esa evolución de ventas, si tiene mapeado en el tiempo cuándo fue que abrió un competidor al lado, obviamente ese tipo de know-how se puede incorporar. Cuando es una sola tienda, por ejemplo, que tenemos la información del impacto de un competidor en una tienda, o sea, se puede incorporar, pero tampoco es que estadísticamente no va a ser tan representativo, ¿verdad? Necesitamos unas mínimo 10, 12 tiendas para que el modelo pueda aprender de ellas. Pero eso sí se puede tomar en cuenta, o si no, lo que se hace es, se hacen supuestos y generamos distintos escenarios de impacto. Un escenario optimista es que, ok, si viene mi competidor directo, yo voy a poder aguantar, no voy a tener un impacto mayor, etcétera, y se generan supuestos con el cliente
como para que para que podamos modelar cuál podría ser la realidad con, o sea, rangos de precisión que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Muy bien, aquí otra consulta. Entiendo que los modelos que presentan toman mucho en cuenta la ubicación del cliente final, persona. ¿Han trabajado en modelos que buscan empresas más que personas? En México lo hemos realizado, ahí depende del tipo de empresa que estemos buscando y puede que sea en algunas regiones más challenging que en otras, simplemente porque, a ver, a nivel de identificar empresas, por ejemplo, en bases de datos globales, como puede ser un Google Maps, es un poquito más complicado de detectar qué tipo de empresas son las que están. Cuando tenemos bases de datos, como por ejemplo en México, que tenemos el DNUE, que es un censo de establecimientos y está bastante fresco, podemos obviamente identificar, e incluso ahí hemos hecho, por ejemplo, proyectos para evaluar apertura de tiendas de distribución de materiales, de ferreterías, considerando, incluso tuvimos uno de artículos de protección personal, que ahí el target era 100% industrial, y insisto, ahí ya depende un poquito de cada país, hay que hacer la evaluación a ver si podemos relevar ese tipo de información, para poder detectar, porque la variable principal que necesitamos es dónde están los clientes, y en este caso son empresas. Entonces necesitamos tener información de dónde están estas empresas. Insisto, es viable, en algunos países es un poquito más complicado conseguir esa fuente, pero es una cuestión de explorarlo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta adicional? Nos quedan unos minutos por si alguien quiere consultar algo más. Si no, de todas maneras, vamos a todos los que participaron, vamos a hacerles llegar esta presentación que hicimos el día de hoy para que la puedan tener de referencia con más información. Allí también en la presentación, tal vez Sofía, si puedes compartir la última filmina de tu presentación para poder poner a la vista tu información de contacto, para que ellos puedan contactarse contigo si tienen alguna consulta adicional. También los invitamos a suscribirse. Bueno, aquí tenemos una consulta adicional. Este modelo es aplicable a cualquier tipo de negocios que tenga un plan de expansión. Sí, creo que era lo que respondíamos anteriormente. Sí, correcto. Les decía entonces que los invitamos a suscribirse a nuestra newsletter semanal, donde estamos enviando constantemente información sobre este tipo de soluciones que desarrollamos, sobre usos y aplicaciones de Big Data y otras tecnologías de ciencia de datos a los negocios, a distintos sectores en los que sus empresas están participando. Y también, bueno, comentarles, como les decía, que les vamos a enviar la presentación y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta adicional que tengan, si quieren tener una segunda llamada con nosotros, si quieren tal vez ver algo ya concreto aplicado a sus negocios en particular, estamos con toda disposición de conversar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan un excelente día.